voluntad propia que llega al consultorio, sino que es el papá el que busca la atención odontológica. Entonces, vamos a ver si abre esto y si no, pues vamos a responder solo así. A ver, ¿qué pusieron ustedes? Dolor y caries. Prevención y caries. ¿Quién más? ¿Alguien que ha puesto algo diferente? Yo puse que la estética, pero provocada por las caries o la caries. Bueno, miren, el principal motivo de consulta es que el papá llega porque los niños no durmieron, porque no los dejaron dormir y pasaron toda la noche. Entonces, cuando ustedes preguntan cuál es su principal motivo de consulta, dicen no me dejó dormir. O sea, nunca dicen mi hijo tuvo dolor o mi hijo tiene malos dientes o algo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay papás muy responsables que llegan por cuestiones de prevención, pero la mayoría lo que hace es que llega porque ellos ya los indispone la condición de salud de sus hijos, ¿verdad? Entonces, fíjense que no se conecta. Vamos a seguir con la clase. Bueno, entonces ahí es donde empezamos a ver que ya la exigencia o la necesidad de atender a los niños es porque ya necesitan un tratamiento más allá de la prevención, cuando el motivo de consulta es el dolor, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empezamos a ver tratamientos operatorios. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir qué es el concepto de operatorio? ¿Alguien que sepa? Ya tuvieron operatorio el año pasado, ¿verdad? ¿Saben el concepto de qué es operatoria? ¿No? Bueno, entonces miren, la operatoria la definimos como un conjunto de técnicas mecánicas que utilizamos en las piezas dentarias, ¿verdad? Ya sea para eliminar caries, para preparar una cavidad y para obturar, ¿verdad? Para restaurar esa pieza. Entonces, todo ese conjunto de técnicas mecánicas es la operatoria dental. Nosotros nos vamos a dedicar a ver en este tema de operatoria dental la restauración de piezas dentales. Ya cuando necesitan una terapia pulpar, cuando están demasiado destruidas y necesitan una corona de acero, van a ser temas que los van a ver después. Pero aquí, en operatoria en odontopediatría, vamos a ver cómo hacer una restauración o cómo limitar ese proceso que está afectando la pieza dentaria. Bueno, entonces, ¿qué buscamos conseguir con esas técnicas mecánicas de operatoria? Primero, restablecer la salud, como ven acá. Restablecer la salud porque algo pasó. En este caso, ustedes ven una fractura de las piezas. También que no haya molestia, malestar ni dolor en los pacientes, mejorar esa condición. Limitar el daño, ¿verdad? Que no esté tan extenso, que no se dañen más las piezas y evitar que las lesiones no se extiendan aún más. Aquí, si ustedes ven, una radiografía donde podemos ver que lo que buscamos con la operatoria es proteger el órgano pulpar de esa pieza. Y aquí en esta otra figura van a ver que lo que queremos también es conservar la longitud del perímetro de área, que no se nos vayan perdiendo los espacios, porque cada vez que encontramos una lesión interproximal, se nos va acortando el perímetro del área. Entonces, necesitamos hacer las restauraciones en un buen momento para evitar esas pérdidas de espacio. Entonces, aquí está en conclusión los objetivos de la operatoria dental y uno más que no estaba en la diapositiva anterior, que es mantener las piezas dentales sanas en boca hasta el momento de su exfoliación fisiológica. Saben que el mejor mantenedor de espacio para la dentición permanente es la misma pieza dentaria primaria. Entonces, el objetivo no es que se destruya y la quitamos, sino repararla, arreglarla para que se mantenga en boca hasta el momento de la exfoliación. Que ustedes ya saben a qué edad van a ir cambiando cada tipo de pieza, ¿verdad? Eso ya lo vieron con la doctora Chinchilla. Muy bien. Si van surgiendo dudas, me van preguntando. Algunas diapositivas tienen algunas ventanitas que pueden ir abriendo cuando ya revisen la presentación de clase para complementar ahí la información. ¿De acuerdo? Entonces, miren, en este momento que ya entramos a operatoria dental es el momento en que la prevención primaria de la que les habló el doctor Chávez ya no es posible. ¿Sí? O sea, cuando las piezas están saludables, nos quedamos en una prevención primaria.
totalmente. Aquí, ¿sí? Ninguna lesión, ninguna destrucción de la pieza, entonces nos dedicamos a hacer prevención. ¿Se acuerdan que ya cuando el doctor les hablaba de prevención secundaria es porque ya hay alguna afección en las piezas? Entonces ya tenemos que, aparte de usar todos los métodos preventivos, hacer restauraciones en las piezas. Entonces aquí es donde entramos a la fase restaurativa de los tratamientos. ¿Cuándo necesitamos hacer una restauración en alguna pieza? Cuando el equilibrio se pierde en la boca. Ustedes saben que los pacientes, la enfermedad más común que tenemos en los niños es la caries dental. Entonces, primero que nada, tenemos que hacer una buena valoración del riesgo. Ver qué factores protectores tiene y qué factores de riesgo tiene el paciente. Y si el paciente guarda un equilibrio entre esos factores, no es que no van a existir factores de riesgo. Siempre en todas las dietas, en todos los hábitos de cada persona, siempre hay factores de riesgo, ¿verdad? Cuando consumimos dulces, cuando no nos limpiamos bien, cuando no tenemos acceso a implementos de limpieza fluorados. Entonces, todo eso constituye un factor de riesgo. Pero si tenemos factores protectores que compensen esos factores de riesgo, vamos a mantener un equilibrio y no vamos a tener ninguna enfermedad. Pero aquí, como el motivo de consulta de los padres ya es que hay un problema, entonces tenemos que recordar bien cómo es la dinámica de esta enfermedad. Que la caries dental es una enfermedad multifactorial. ¿Sí? No olvidar que no es solo porque comen muchos dulces los niños, sino involucra muchos factores más que tenemos que tener presentes para poder educar a los padres de los niños y a los niños mismos. ¿Sí? Entonces, si ven aquí, el concepto de caries dental, solo para hacer un recordatorio, una enfermedad mediada por el biofilm, modulada por la dieta, multifactorial, no transmisible, ¿verdad? Dinámica y que resulta en la pérdida de minerales del esmalte y la dentina. Entonces aquí, cuando se pierde parte del esmalte y la dentina, entonces vamos a tener lesiones en las piezas. Entonces recordar que no es lo mismo que digamos, el chico tiene caries dental, el chico presenta lesiones dentales. Cuando nosotros clínicamente vemos este aspecto en las piezas dentarias, nos referimos a ellas como lesiones de caries. ¿Sí? ¿Cómo manejamos la caries dental? Esto se maneja a nivel de pacientes, poniendo atención en cada uno de los factores, ¿verdad? Aquí es donde entra todo lo que el doctor Chávez les decía. La educación, enseñarles a cepillarse, darles recomendaciones, porque la enfermedad es en general. Con una lesión que tenga, el chico ya tiene caries dental, pero puede ser que hayan chicos con una lesión a chicos que tengan los 20 piezas dentarias con lesión de caries. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo manejamos las lesiones de caries en las piezas dentarias? Entonces aquí, controlando los signos y síntomas a nivel de la enfermedad. ¿Sí? Si esta cavitación que tiene esta pieza está causando dolor, ¿cómo lo vamos a resolver? Eliminando todo el tejido que se dañó y reponiendo ese tejido con un material de restauración. ¿Qué material de restauración es lo que vamos viendo a lo largo de la clase? ¿Cuál? Pero no solo la caries dental puede dañarnos nuestros dientes, ¿verdad? También tenemos estos defectos de desarrollo del esmalte. Los defectos de desarrollo del esmalte los vamos a ver con este aspecto, ¿vean? Donde nos hacen falta segmentos de esmalte o simplemente son manchas y cambios de coloración en el diente, ¿verdad? Cambio en la porosidad del diente y así es como se empieza a perder esas cantidades de diente. Entonces, todos estos defectos de desarrollo del esmalte se van a dar por estos factores, ¿sí? Estas causas, cambio de temperatura en los niños, consumo de medicamentos, traumas, infecciones, cuando se están formando estos órganos dentarios, ¿sí? No en cualquier momento, sino cuando hay una formación de estos dientes. Por eso es que a veces los papás les dicen que los niños ya nacieron con los dientes, o sea, ya les salieron los dientes así, ¿verdad? Porque todas estas causas que los papás quizás ni se recuerdan, sucedieron en el momento en que se estaban formando los dientes. Entonces, dentro de los defectos de desarrollo de esmalte, vamos a ver que hay hipoplasias, donde se pierde una cantidad
cantidad considerable de esmalte. Y aquí, en las hipomineralizaciones, tiene que ver mucho la pérdida de la calidad del esmalte. ¿Sí? Por eso ven que una lesión causa más daño que otra. La hipoplasia es cuando el daño o todas estas causas que ven aquí se dan en etapas tempranas del desarrollo del órgano dental. Y las hipomineralizaciones se dan cuando todas estas causas vienen a afectar al niño en los estadios ya más posteriores como los últimos estadios de la formación del niño. ¿Sí? Entonces, ahora es muy común, cuando yo estudié esto ni siquiera se veía mucho, ¿verdad? Uno ni lo sabía. Ahora, no sé si ustedes ya habían hablado de ya habían escuchado hablar de HIA, ¿sí? Que es una hipomineralización muy característica porque se da en incisivos permanentes y en molares permanentes. Entonces, cuando ustedes se encuentren una hipomineralización en molares permanentes, es probable que lleguen a los centrales o los incisivos y van a encontrar también una mancha. A veces es muy sutil, pero siempre hay alguna combinación de este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque coincide mucho la etapa de formación de incisivos con primeras molares, ¿verdad? Es como en el mismo momento que se están formando, en la etapa del bebé, del bebé o del niño, ¿verdad? Porque se forman más o menos como al año de vida y empiezan a hacer erupción como a los 6 años. ¿Sí? Entonces, esta hipomineralización incisivo-molar no quiere decir que no pueda haber otras hipomineralizaciones. Pueden haber en algunas otras piezas, pero la que es muy común es esta. Y por este daño que tienen las piezas, si los pacientitos no tienen acceso a implementos fluorados de higiene o las visitas constantes de aplicaciones de flúor al dentista, estas lesiones pueden empezar a progresar e infectarse con caries. ¿Sí? O sea, que se empiecen a destruir, están más susceptibles a que tengan lesiones de caries dental. Entonces, es probable que tengamos que reparar este tipo de piezas también. ¿Sí? Pero tenemos que conocer cómo funciona, qué síntomas, qué signos tenemos en cada tipo de lesión para poder tomar una decisión de qué material y de qué con qué material vamos a restaurar este tipo de lesiones. Muy bien, entonces cuando empezamos a ver que queremos hacer una restauración, tenemos que recordar todos estos principios. Es muy importante que tengamos en cuenta que conozcamos la anatomía y morfología de las piezas dentarias, que creo que aquí tenemos como un déficit, porque cuando llevaron todo un curso de anatomía dental, creo que no vieron anatomía en piezas primarias. Se dedicaron todo el año a ver anatomía en piezas permanentes. Entonces nos causa un poquito de conflicto porque no lo saben en este momento y tenemos que regresar a ver esas diferencias que hay entre un tipo de dentición y otro. Por eso mis compañeros el primer día que nos acercamos a ustedes les decían, en odontopediatría se van a tener que cambiar de chip, ¿verdad? No olvidar, sino recordarse que la anatomía de los dientes permanentes y los dientes primarios son bien diferentes y esa es la principal razón en que vamos a tener ciertas variantes a la hora de hacer restauraciones. ¿Sí? Vamos a ir viendo esas variantes poco a poco. Bueno, aquí también recordar que todo lo referente a caries dental, ¿sí? Que ya revisamos qué es la enfermedad, qué es una lesión. Ya con el doctor Chávez vieron bastante esto de cómo clasificar esas lesiones, ¿verdad? Una recordadita que creo que lo principal lo vieron en el diagnóstico, ¿verdad? Aprender a hacer diagnósticos, tener los principios básicos de preparaciones cavitarias, que eso sí lo vamos a ver a fondo en esta clase, y los materiales de restauración que podemos utilizar para las piezas primarias. Bueno, entonces cuando hablamos de anatomía, va a llegar el momento en que vamos a ver algunas diferencias. Yo les tengo un Padlet dentro de la plataforma, un enlace que los lleva a ese material de lectura. Ahí puse algunos materiales audiovisuales para que ustedes puedan repasar y revisar todo eso, ¿verdad? Hay un glosario, creo que es una tabla donde están las diferencias entre anatomía y morfología entre piezas permanentes y primarias para que lo puedan revisar más despacio, ¿de acuerdo? Y que puedan complementar con la clase, porque 2 sesiones de clase no nos alcanzan para ver todo esto de detalle. Ya ven que la anatomía de
piezas dentarias tuvieron en un año. Entonces es imposible que ahora veamos aquí, aunque son variantes muy pequeñitas, pero que hay que ponerles mucha atención. Bueno, entonces, después de saber la anatomía, tenemos que saber clasificar la progresión de la lesión de caries. Poder clasificarla y saber en qué código ICLAS vamos a encontrar esas lesiones, ¿sí? Sabemos que un código 0 es una pieza totalmente saludable. Nos quedamos en prevención. Pero en un código 1, código 2, ya tenemos lesiones incipientes de caries. Entonces tenemos que saber qué vamos a hacer aquí. Vamos a abrir una cavidad, vamos a poner un material de restauración o cómo manejarlo. Y de los códigos 3, 4, 5 y 6, pues ya tenemos cavitaciones plenas, ¿verdad? Entonces ahí sí no es opción ver si abrimos o no, porque ya está cavitado el esmalte. Entonces aquí sí tenemos que hacer una restauración. Entonces nosotros vamos a ver que de un código 3 a 5 es probable que vamos a tener que usar material rotatorio para poder hacer cavidades y mejorar esas lesiones, quitar toda esa lesión o parte de la lesión para poder hacer la restauración, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos, de un código 0 a un código 2 vamos a hacer tratamientos de mínima intervención. Y de un código 3 en adelante van a ser tratamientos restauradores operatorios de mínima invasión o de tratamiento convencional, ¿sí? Si la mínima intervención, mínima invasión no se puede considerar en el paciente por su valoración de riesgo de caries, por el estadio de destrucción de la pieza, entonces vamos a hacer tratamientos convencionales, ¿de acuerdo? Entonces, pero como ya ven aquí, hacemos un hincapié en mínima intervención y mínima invasión. ¿Saben cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Quién sabe? Mínima intervención y mínima invasión. ¿Qué diferencia hay? Porque usamos dos términos diferentes. Invasión ya es entrar, ahí sí que alterar la estructura natural. ¿Y la intervención? Es mantener, por otra manera, y como ayudar. Bueno, vamos a ver. Toda esa odontología de mínima intervención, que es el nombre general, es una filosofía dentro de la odontología que no es reciente. Nosotros aquí en nuestro país, pues tal vez tendremos como unos 5 o 6 años de estar incorporándonos en esto. Se había manejado antes como ser muy conservadores en la preparación de cavitaciones, pero siempre con las bases de la odontología convencional. De 5 años para acá tal vez, un poquito antes de la pandemia, empezamos nosotros en el curso de odontopediatría a enseñar estas técnicas de mínima intervención, que va muy de la mano con esto de menos es más. No quiere decir que entre menos hagamos vamos a hacer más beneficio, sino entre menos estructura de diente pegamos, vamos a tener más preservación de ese órgano dental, ¿verdad? No es que no tengamos que hacer nada, pero voy a ver un código 4 de ICLAS y no lo voy a tocar porque si no ya no estoy haciendo mínima intervención, ¿sí? Sino que entre menos destruyamos la pieza para hacer una restauración convencional, pues vamos a tener un mayor beneficio y vamos a alargar la vida de esa pieza dentaria. Entonces, teniendo claros estos principios, nosotros vamos a tomar buenas decisiones, qué tipo de restauraciones y qué tipo de preparaciones cavitarias vamos a hacer en cada paciente de acuerdo a su historia médica, ¿verdad? O su historia odontológica. Bueno, entonces vamos a ver, a leer la definición. Miren, vamos a ver la definición de mínima intervención. ¿Viste? ¿No sé? Tampoco muy claro. Ay, yo sé que sí, los anteojos. Está muy claro. ¿Sí? Hagan silencio porque no mira mucho y tampoco lo detener o interpretar las lesiones cariosas antes de que caviten, realizar
de mínima intervención. Hay una palabra clave que dice detener, que si se recuerdan de la clase del doctor Chávez, iba en la prevención secundaria, ¿verdad? Detener lesiones. Pero miren cómo es el aspecto de estas lesiones. Son lesiones incipientes de caries, lo que les decía, un código 1 o 2 ICAS, pero que esto no es salud, ¿verdad? No es un diente sano, tenemos que hacer un tratamiento. Entonces, este tipo de tratamiento lo vamos a manejar con mínima intervención, como decía aquí su compañero Jorge, porque lo que vamos a hacer es no perder estructura del diente, ¿verdad? No vamos a tocar nada de la estructura del diente, sino vamos a poner algo sobre esa lesión, nada más. Ya no vamos a hacer. Bueno, y la mínima invasión, este es el concepto de la mínima invasión. ¿Nos ayudas tú? Pues mira. Técnicas que respetan la salud, la función estética de los tejidos orales, prevenir las enfermedades y Bueno, muchas gracias. Entonces, vean, ahí les tengo una referencia de dónde salen estos conceptos. Vamos a reparar mucho en eso. Pero son piezas que ya tienen cavitaciones, ¿sí? Entonces, ya nosotros tenemos que hacer una ligera invasión, pero dentro de la filosofía de la mínima intervención, tenemos que causar la menor pérdida posible de tejido dental. Solo es necesario para que el diente pueda regenerarse, para que el diente pueda no seguir esa lesión avanzando, ¿verdad? Muy bien, entonces sabiendo los conceptos de estas dos definiciones, vamos a ver. La filosofía se llama mínima intervención, que hay procedimientos de mínima intervención y de mínima invasión dentro de la filosofía. Pero tenemos que saber cuáles son los principios básicos de esta filosofía. Primero, lo que les decía, recordemos e integremos conocimientos. Tenemos que reparar un poco en la historia del paciente. Clasificar las lesiones en cada pieza dental. Tomar buenas decisiones, hacer un buen manejo y no menos importante, aunque esté este aspecto del engranaje más chiquitito, tener ese seguimiento, las reevaluaciones, estar viendo a los pacientes después de hacer las restauraciones. Si hacemos una restauración y el paciente se va casi nunca lo volvemos a ver, la probabilidad de que fracase esa restauración va a ser muy grande, ¿verdad? Si no damos educación y no damos seguimiento. Entonces, estos son los 5 principios de la mínima intervención. ¿De qué se trata cada uno? Bueno, esta filosofía y estos principios van a estar, se les llama que están en 4 dimensiones. Primero, en determinar en la historia cuál es la valoración del riesgo de caries del paciente. En la segunda, que se acuerdan que era clasificar, vamos a detectar y determinar en qué estadio de progresión de la lesión va a estar. Aquí hacemos el uso del código ICAS para determinar y clasificar esas lesiones. Cuando ustedes lleguen a la clínica y les toque hacer su fase 1 y 2, van a tener que hacer la valoración del riesgo del paciente. Cuando ustedes planifiquen su fase 5, van a tener que poner en la hojita qué código ICAS es cada lesión que van a restaurar, ¿verdad? Eso va a sustentar el tratamiento que ustedes van a hacer. Entonces, son aspectos bien importantes y aquí es donde ustedes van a tomar la decisión. Si en la valoración de riesgo del paciente es muy alta, ¿sí? O alta, entonces, y la clasificación, porque si les es un ICAS 4 o 5, no nos vamos a arriesgar a hacer un procedimiento de mínima invasión, porque es probable que si el paciente tiene ese desequilibrio y no logramos educarlo para que mejore, que esa restauración de mínima intervención pues va a fracasar más fácilmente y va a tener caries secundaria y va a ir avanzando hacia el proceso de enfermedad de la pieza dental. Entonces tenemos que tomar buenas decisiones integrando estos aspectos, ¿verdad? Y ya cuando tomamos las decisiones, pues hacer la restauración usando los principios básicos de eliminación de tejido cariado y la preparación de cavidades, que es lo que nos compete ahorita, pero quería como darles todo el sustento de cómo vamos a decidir hacer cada una de las restauraciones. Y el seguimiento pues ya es algo preventivo, lo que les hablaba el doctor, atención primaria, hacer secundaria y probablemente terciaria, porque ya hay tratamientos más grandes, ¿no?
vamos a hacer el manejo ya específico, metiéndonos en este engranaje, cómo vamos a hacer el manejo de estas lesiones. Primero tenemos que ver si es una lesión de caries severa o activa, ¿verdad? Vamos a hacer un manejo operatorio para preservar el órgano dental, ¿sí? Si están aquí las lesiones moderadas o iniciales, pues no vamos a hacer un manejo operatorio, sino un manejo de mínima intervención. Y si vamos a ver que hay un paciente con probabilidad de nuevas lesiones, pues vamos a quedarnos en el aspecto preventivo, de prevención primaria. Para allá. Siempre apunto para allá. Bueno, entonces esto es lo que les decía. Si nosotros no tomamos una buena decisión, vamos a meter, bueno, el diente ya está en riesgo de estar en esta espiral de la muerte. Espiral de la muerte del órgano dental. Si no tomamos una buena decisión, el paciente va a venir con una carie primaria, nosotros vamos a hacer una restauración, ¿verdad? Si no tomamos una decisión buena en esta restauración y no le damos el seguimiento, es probable que el paciente regrese con una carie secundaria. ¿Sí? Hacer una restauración más grande. Y si no tomamos esas medidas también de educar al paciente, de darle toda esa prevención y educación, pues el paciente va a venir cada vez con pérdida de estructuras más grandes y afecciones más grandes que pueden incluir infecciones. Entonces, así va progresando la dinámica en la que las lesiones en los pacientes van cambiando, aunque ya hayamos hecho una restauración eficiente, ¿sí? Y puede llegar a causar la muerte, dice aquí, pero es la pérdida de la pieza dentaria, ¿sí? Entonces ahí se terminó la vida de esa pieza dentaria. Y la idea, ¿se acuerdan de uno de los objetivos? Es que nuestro diente llegue hasta el tiempo de exfoliación fisiológica, ¿verdad? Entonces no queremos que se pierda antes del tiempo. Y las piezas permanentes, pues no queremos que se pierdan nunca. Entonces, si nosotros hacemos un buen manejo, tomamos buenas decisiones, el diente se va a quedar aquí, ¿verdad? No va a avanzar más en esa espiral del órgano dental. Bueno, entonces, aquí ustedes van a encontrar en la Asociación Americana de Odontología Pediátrica y la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica han sentado ciertas directrices para que nosotros podamos como apoyarnos en eso y ver qué lesiones sí vamos a restaurar, qué lesiones no, o de qué forma vamos a restaurar cada una de las lesiones, ¿sí? Por supuesto que vean quiénes están sentando estas bases. La mayoría de países son como países más desarrollados, que tienen un nivel de educación más grande. Y pues lo que tenemos que hacer nosotros es enfocarnos a qué población estamos dirigiendo nuestras decisiones, ¿sí? Porque si son pacientes que van a estar llegando a su consulta, sus reevaluaciones, que ustedes los van a educar, que van a pagar por esa educación, que tienen acceso a los servicios de salud inmediatamente, pues entonces nosotros vamos a poder seguir sin ningún problema estas directrices, ¿verdad? Pero si son pacientes de escasos recursos, que no tienen el acceso a la educación en salud bucal, que no pueden estar llegando al consultorio cada cierto tiempo para dar ese seguimiento, entonces es probable que estas directrices no van a cuadrar con ese tipo de población, ¿verdad? No quiere decir que porque no tengan atención nosotros no podamos educarlos, ¿verdad? Pero hay que motivar y hacer ese cambio de cultura, ¿verdad? Entonces aquí estas directrices se las puse en el material de lectura para que puedan revisarlas. Pues ahí van a ustedes apoyarse para ver también la toma de decisiones y que ustedes puedan integrar todos sus conocimientos. Bueno, entonces miren, dentro de la filosofía de odontología de mínima intervención hay diferentes formas de tratar las piezas dentales, ¿sí? Cuando es un tratamiento no invasivo, es totalmente acciones de prevención, ¿sí? Control de la dieta, control del biofilm, es pura educación, y la remineralización es pues ya aplicar fluoruros, recomendar pastas floradas y todo eso que ya vieron en la clase de prevención. Pero nos vamos a centrar más en estos dos aspectos, la microinvasión y la invasión, dentro de la mínima intervención, ¿verdad? Preservando la mayor cantidad de tejido dental.
Cuando hablamos de microinvasión, pueden ser que coloquemos selladores terapéuticos, ¿sí? A este nivel que van a ser selladores terapéuticos, no preventivos. Infiltraciones resinosas y aplicaciones de fluoruro de amino de plata, ¿sí? Estas aplicaciones se dice que son microinvasivas porque nosotros no vamos a tocar nada de la estructura dental, sino tal cual viene la pieza, así la vamos a tratar y aplicar estos materiales. Ahora, en la parte invasiva, nosotros podemos hacer remociones selectivas de caries, podemos hacer tratamientos restauradores atraumáticos y tratamientos expectantes, ¿sí? Estos no son como una restauración convencional como aprendieron a hacer en el operatorio, ¿sí? Son tratamientos diferentes que buscan preservar la dentina afectada de la pieza y lograr esa remineralización para que se conserve la mayor cantidad de tejido dentario posible. Pero para hacer este tipo de tratamientos no lo podríamos hacer si vamos a utilizar amalgama de plata para restaurar o una resina compuesta, ¿sí? Tenemos que utilizar materiales que sean biocompatibles y bioactivos, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante la definición de biocompatibilidad y bioactividad, ¿verdad? Que la amalgama es biocompatible, pero no es un material bioactivo. Entonces no nos va a generar esa mejoría en el órgano dental. Bueno, entonces miren, aquí les dejo la presentación, no vamos a reparar mucho en esto, pero es como nosotros podemos irnos dando una orientación de cómo, en base a todo el conocimiento que ya tienen, después del examen clínico vamos a ver, ¿tiene lesión de caries? Sí o no. Si no tiene lesión, no es que no haya necesidad de tratamiento, pero no hay necesidad de tratamiento restaurativo, ¿sí? Pero sí preventivo. Lesión de caries, sí. Entonces, ¿cómo presenta cavidad? Sí o no. Si no presenta cavidad, tenemos que ver si es una lesión inicial, ¿verdad? Y si presenta cavidad, tenemos que ver si abarca esmalte o solo dentina, si es moderada, si es severa. Entonces, tenemos que ver todo eso. Pero el requisito mínimo para hacer este tipo de odontología es este. Miren, ¿hay compromiso culpable? Si no hay compromiso culpable, podemos hacer todas estas técnicas de mínima intervención. Pero si nosotros encontramos un signo, un síntoma de afección culpable, entonces no podemos hacer odontología de mínima intervención y ya nos vamos a una odontología convencional. ¿De acuerdo? Esto se lo voy a dejar en la presentación en la plataforma, pero bueno, no hay problema. Porque a veces yo sé que ponen algo ahí en sus notas y todo, ¿verdad? Pero esto es un relajo, pero hay que enfocarse para entenderlo. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cómo vamos a ir haciendo esas preparaciones, dependiendo de lo que ustedes ya hayan decidido, ¿verdad? Entonces, como les decía, las diferencias morfológicas, miren aquí en este diagrama por lo menos tenemos 8 diferencias, ¿sí? Primero, el grosor de esmalte en los dientes primarios es más delgado, miren 1 milímetro. Miren los cuernos pulpares, como es la disposición, son cuernos que van más altos, ¿verdad? Miren, en una pieza permanente los cuernos pulpares no son tan altos. El tamaño del tejido pulpar es más grande, mucho más grande que en una pieza permanente, inclusive una pieza permanente joven, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Nos da menos tejido a donde invadir, ¿verdad? Porque es la invasión que vamos a hacer para restaurar. Entonces, si ustedes ven aquí, miren la cantidad de dentina, miren la cantidad de esmalte, entonces nosotros tenemos que hacer cavidades mucho más pequeñitas. Entonces nos tenemos que orientar bien espacialmente para poder estar pendientes de que las dimensiones son más pequeñas. Después tenemos aquí, miren, ya vamos a entrar a la preparación capilar. Tenemos también, miren, el cuello de la pieza dentaria. En las piezas primarias es más constricto el cuello, entonces nos hace ver la forma de las coronas más acampanadas, ¿sí? Las raíces son más cortas, son más abiertas, ¿sí? Entonces son muchas diferencias que ustedes tienen que tener presentes y aprendérselas, porque cuando vean piezas primarias tienen que aplicar las técnicas de preparación a estas dimensiones y a estas condiciones morfológicas de las piezas, ¿sí?
Por ejemplo, la disposición de los prismas de esmalte, miren, aquí tiene una dirección horizontal, pero en las piezas primarias es más vertical, un poco más inclinada. Entonces, cuando preparamos cajas en esas piezas primarias, tenemos que ver que no vamos a biselar, ¿verdad? Porque cuando es en las piezas permanentes, sí tenemos que hacer ciertos biseles. En las piezas primarias, en algunos casos vamos a hacer biseles y en otros no. Eso lo vamos a ver el día de mañana, cuando ya veamos todos los principios de la preparación. Y también la disposición de los prismas de esmalte nos indica que tenemos que diseñar esas paredes de las cavidades en cierta inclinación para no dejar prismas de esmalte sueltos. Eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces es bien, bien importante. Vean la dimensión de la pulpa en una pieza primaria. Vean lo acampanadas que son las piezas. ¿Sí? Entonces todo eso lo tenemos que tener presente. Bueno, entonces cuando vamos a empezar a hacer una preparación sanitaria, ya tenemos que saber qué material vamos a usar para hacer esa preparación sanitaria. Pero por lo menos tener una idea. Es probable que en el camino cambiemos de parecer por las condiciones que encontremos al preparar. Pero ya tenemos una idea de acuerdo a la valoración del riesgo del paciente. Entonces, primero, poner la anestesia adecuada para que el paciente no tenga dolor. Eso ya lo vieron en la clase de anestesia, ya no vamos a regresar ahí. Y segundo, tener un buen aislamiento. Aquí en odontopediatría todas las piezas se trabajan con aislamiento absoluto, a menos que haya una condición especial por la fase de erupción de alguna pieza. Entonces ahí pues podemos hacer ser un poquito más flexible, ¿verdad? Y indicar un aislamiento relativo. Pero tienen que tener aislamiento absoluto, ¿sí? Primero, porque les mejora la visibilidad, ¿sí? El niño está más tranquilo, reduce el tiempo de trabajo. Ya ven que los niños son bien inquietos y tienen un tiempo de trabajo muy corto, ¿sí? Entonces tienen que picar. Reduce también la probabilidad de que los niños puedan tragarse algo, una cuña de madera, una coronita de acero, un pedazo de amalgama, un pedazo de ionómero, ¿no? Porque si no tienen el aislamiento, los niños con lo inquietos que son a veces se nos pueden caer. Entonces, por seguridad de ustedes, traten de hacerlo todo con aislamiento absoluto. Y también ayuda a relajar al paciente. Por supuesto que el paciente se va a relajar si ustedes hacen una buena técnica de aislamiento. Si ustedes colocan el líquido donde les tapan toda la visibilidad, ellos no van a estar quietos, van a estar inquietos porque ¿qué está pasando? ¿No ven? Si ponen un aislamiento donde les cubran las vías aéreas, van a estar inquietos porque sienten que no pueden respirar. Ya la anestesia de por sí les hace tener ciertas sensaciones y un dique mal puesto, pues también, ¿no? Bueno, entonces vean acá. Vean, este chico ya es un chico un poquito más grande, pero vean cómo está posicionado el dique de boca. Está centrado en su cavidad oral, ¿sí? Tiene las vías aéreas despejadas para que pueda tener tranquilidad, y la posición del arco de Young está en un buen lugar. Si ustedes ponen un arco de Young que llegue hasta cerca del ojo, en alguna maniobra que hagamos nosotros, haciendo las preparaciones, quitando algún material o algo, podemos con nuestras mismas manos presionar ese arco y lastimar los ojos. Entonces, es bien, bien importante que podamos hacer una buena técnica de aislamiento, ¿sí? Pues los inconvenientes principales es que pueden lastimar los dientes a los niños, lo que les decía del arco de Young, ¿verdad? La respiración. Y si también no escogemos la grapa adecuada y no hacemos las perforaciones en el tamaño y posición adecuada, vamos a tener problemas de filtración, ¿sí? Que eso pues nos viene a causar problemas con la lesión de materiales. Sí, ¿en qué momento es que podemos usar la grapa traumática y en qué momento es que se usa la normal? Miren, las grapas atraumáticas las pueden usar siempre y cuando el tamaño esté adecuado a la pieza dentaria, ¿sí? Porque a veces vienen muy pequeñitas. Pero las grapas atraumáticas usualmente las usan cuando hacen algún procedimiento donde no tienen que poner anestesia, por decirles, un sellante de fosas y fisuras, ya sea preventivo o terapéutico. Si ustedes no van a invadir en la pieza, probablemente no tengan que poner anestesia, ¿verdad? Entonces pueden usar las grapas atraumáticas, pero si la grapa nos
queda en una buena posición. La pieza dentaria pueden usarlas en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, entonces miren, ¿cómo vamos a seleccionar la grapa? La grapa pueden elegirla de acuerdo al tamaño de la pieza. En el documento de apoyo que está en el material de lectura, ahí van a encontrar qué grapa puede servir para molares, qué grapa puede servir para dientes anteriores, qué grapa usamos, qué número de grapa usamos para dientes que no han evolucionado completamente. Pero no lo vamos a hacer aquí para no cargarnos en la clase porque es algo que ustedes van a ver, ¿verdad? Y es algo que sí se pueden aprender, pero no es una regla, ¿sí? Me pueden decir que una 26 puede ser para una segunda molar o una primera molar, pero la anatomía de la primera molar de mi paciente es rara, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que utilizar aquí? No es tanto la creatividad, sino la ubicación espacial que nosotros tenemos, ¿sí? Es como cuando van a armar un rompecabezas. Si ustedes ven que la pieza que les hace falta tiene una sola abertura, van a buscar una pieza que case al rompecabezas con una sola abertura, ¿verdad? Si ustedes ven que son piezas muy cuadradas, no van a usar los cuernitos de la grapa muy cerrados, o pueden usarlos más cerrados, ¿verdad? Si es una pieza más alargada o más rectangular, pueden buscar una que tenga estas partes de acá de la grapa que sean más alargadas, ¿verdad? Entonces, una orientación espacial lo que ustedes necesitan para poner en práctica. A veces sabemos que la 13A nos puede servir para molares izquierdas y la 12A para molares derechas, pero tenemos que ver cómo está la realidad de nuestros pacientes, que pueden haber variantes, ¿verdad? Bueno, a toda grapa, antes de ponerla en boca, tienen que colocarle cera dental. ¿Por qué? Para evitar accidentes. Ustedes han tenido la experiencia de que las grapas al colocarlas salen volando, porque no fue la grapa adecuada la que elegimos, ¿verdad? No coincide con la forma del cuello de la pieza. Entonces, por precaución, tenemos este segmento de cera, porque en el mejor de los casos que la grapa caiga a 1 metro y se nos pierda. Pero imagínense que la grapa caiga a la orofaringe del paciente y el reflejo del paciente sea dragaje. Entonces, ustedes tienen este fragmento de cera para traccionarla. Eso es inmediato, ¿verdad? Eso es ya como un reflejo que tenemos. Pero es importante no poner ninguna grapa en ninguna pieza sin la cera dental. Y cuando tenga la cera, asegúrense que la cera quede por encima del dique, no por debajo. ¿De acuerdo? El fragmento de cera dental debe tener más o menos entre 30 y 45 centímetros de largo para que ustedes puedan hacer ese momento de traccionar. Y cuando estén trabajando, para que no les interfiera, pues amárrenlo o enróllenlo por ahí en el arco de yoga, ¿verdad? Aquí pues es importante liberar las vías aéreas y posicionar bien centrado el dique de goma en la cavidad oral. Y aquí, pues, tratar de que la distancia de las perforaciones entre una y otra pieza sea la adecuada. Si ustedes hacen perforaciones muy juntitas, no van a aislar la papila interproximal. Y si hacen perforaciones muy distantes, les va a quedar rebaba de dique, que no va a poder distenderse bien el dique, y van a tener filtración. ¿De acuerdo? Si hacen las perforaciones muy cercanas, corremos el riesgo también a que el dique se neuralgie, ¿verdad? Entonces yo creo que todo esto de dique de goma ya lo vieron en la operatoria, ¿verdad? El grosor del dique, la dimensión del dique, el convencional que usamos siempre es el de 6x6, creo que el que les dan aquí en el dispensario, pero si ustedes quieren adecuar su consulta a los pacientitos más pequeñitos, pueden conseguir de 5x5, creo que incluso venden hasta de 4x4. Aquí en la clínica les van a ver de 6x6. Entonces, ¿qué necesito? Que ustedes se orienten, me dicen si ven, si no ponemos datos, que ustedes se orienten también espacialmente en el dique, ¿sí? ¿Dónde está la línea media horizontal y línea media vertical? Entonces, si ustedes ven con este paciente, es una molar inferior izquierda, ¿sí? La que aislaron. Entonces, ¿en qué cuadrante del dique necesitaríamos hacer las perforaciones? En el inferior izquierdo del paciente, ¿verdad? No de nuestro. Entonces, para calcular una última molar que tenga el paciente, ya sea la primera permanente o una segunda, sabemos que la última molar
lado, por debajo de la línea media, y la última molar superior por arriba de la línea media, y los centrales a un lado de la línea media vertical, ¿sí? Entonces, eso, hay unas plantillas que les venden con los diques, esos son para piezas permanentes, no les van a servir para piezas primarias. No, creo que en el documento hay una pequeñita, pero no está en el tamaño real. Pero si ustedes tienen de referencia esto, ya saben que van a abrir aquí el de la última molar y se van a orientar sin pasarse de línea media vertical, dependiendo del cuadrante que quieran ahí. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que con eso no hay pierde. Un aproximado, no más de 2 milímetros entre cada perforación para la división primaria. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. ¿Queda bien, chicos? ¿Nos queda una media hora? Ya vamos a terminar, por mañana seguimos el resto. Nos falta un poquito. Bueno, después de que ya pusieron anestesia, hicieron un medicamento, vamos a eliminar el tejido que está con lesión de caries, ¿sí? O vamos a limpiar el tejido que tenga el defecto de esmalte, si es que está indicado hacer algo en esos casos, ¿verdad? Entonces, si ven, aquí ya usamos diferentes instrumentos, como unos instrumentos que se llaman openers, cucharillas y fresas como instrumentos de alta velocidad. Entonces, dentro de las técnicas de mínima invasión, tenemos dos formas de eliminar ese tejido cariado, ¿sí? Es la técnica sin remoción, que coincidía con lo de la microinvasión que habíamos visto, ¿de acuerdo? Y la remoción parcial, que coincide con la invasión en la intervención, ¿sí? Y cuando vamos a hacer odontología convencional, pues la remoción debe ser total, ¿verdad? Total, porque no vamos a dejar nada de tejido cariado que pueda remineralizar ni nada de eso. Entonces, ustedes ven aquí en las técnicas sin remoción están los selladores terapéuticos, aplicaciones de ionómero de vidrio, después de colocar el PDP. En la remoción parcial van a ver que con cucharillas vamos a eliminar todo el tejido cariado que está en la periferia de las paredes y vamos a conseguir, aquí es donde ustedes tienen que tener bien presentes cuál es la dentina infectada y la dentina afectada, ¿sí? La infectada se va totalmente y la afectada la dejamos. En remoción total hasta la afectada quitamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener bien esos conceptos. Van a ver en una diapositiva que viene después, que vamos a ver que la dentina infectada tiene otros nombres ahora, ¿verdad? Pero sigue siendo lo mismo que aprendimos, y la dentina afectada tiene como que las dividen por zonas. Eso lo vamos a ver en un ratito. Y la remoción total, que es la que hacemos cuando hacemos resinas compuestas y amalgamas de plata, ¿de acuerdo? Y otros tipos de materiales que no son bioactivos. Bueno, vamos a ver estas técnicas donde no vamos a remover caries cuando hay lesiones incipientes que las vemos como una pigmentación, ¿sí? Y radiográficamente no pasa de la mitad del esmalte o que no pasa de la miona melodentinaria, podemos hacer este sello, ¿sí? Sellantes que van a ser terapéuticos. Hay dos formas de poner sellantes terapéuticos, ¿sí? Cuando son piezas que ya están en su fase de maduración, que ya hicieron erupción en boca, o las piezas primarias, podríamos pensarlo, vamos a poner el sellante normal, ¿sí? Vamos a dejarlo bien sellado, sin burbujas, sin irregularidades, para que ese sello continúe y la lesión de caries, ya saben que si se bloquea todo el sustrato, pues esa lesión tiene que parar, ¿verdad? Por lo que dice la biología. Ahora, en piezas que todavía están en maduración, por ejemplo, ustedes van a ver chicos en dentición mixta también, que tienen primeras molares en vías de erupción, que ya están erupcionadas totalmente. Cuando las piezas están erupcionando, tienen un proceso, una fase de mineralización post-eruptiva, ¿sí? Salen a la cavidad bucal y todavía se están mineralizando, o sea, ni siquiera están bien mineralizadas. Cuando ese es el caso, o están a medio erupcionar, no le van a dejar la lesión incipiente de caries. La vamos a seguir
auxiliar con ionómero de vidrio, por la propiedad del ionómero de vidrio de liberar fluoruro y que puede ayudar a la remineralización. ¿Sí? Entonces van a ver esos casos especiales en que podemos poner un sellante con ionómero de vidrio, ¿sí? Porque no podemos hacer un alisamiento absoluto, porque se nos va a filtrar la saliva y el sellante no va a tener una buena retención. Y cuando las piezas ya están bien erosionadas, ya no están en esa fase de mineralización poseruptiva, pueden poner un sellante de fosas y fisuras, que es una subconvencional, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la técnica para poner sellantes de fosas y fisuras deben de leer las indicaciones del fabricante? Porque hay algunos que necesitan colocar adhesivo, ¿verdad? Grabamos el diente, colocamos adhesivo sin fototurarlo, podemos poner el sellante. Y hay otros que hay que fototurar el adhesivo y otros que poner el sellante. Entonces tenemos que ver qué es lo que recomienda el fabricante como selladores de fosas y fisuras. Bueno, también está la aplicación de este medicamento, que es el fluoruro de amino de plata. ¿Sí? El fluoruro de amino de plata pues, se utilizó, miren, hace cuántos años en Japón, 1969. Con nosotros, aquí en la facultad, hace, que les digo, un año antes de la pandemia nos vinieron a regalar un frasquito y estas son las horas que todavía no se compran en el dispensario para aplicar. Pero ustedes pueden tener esa experiencia, es bueno que lo conozcan porque en sus clínicas lo pueden aplicar. Quizás vayan a ir a jornadas, cuando viene jornadas de Estados Unidos y de otros países así más desarrollados, siempre lo traen y es bueno saber utilizarlo. ¿Sí? Entonces, esta es una solución que tiene fluoruro, tiene plata y tiene iones hidroxilo. ¿Sí? Entonces, todo esto nos va a ayudar a remineralizar el diente y a parar. Lo que hace la plata es como cauterizar esa lesión y que no siga avanzando. ¿Sí? Y evita la progresión de la caries. El mayor problema de este material es que va a pigmentar las lesiones de un color oscuro. Entonces eso a veces choca un poquito con los papás porque los papás tienen la idea de que todo lo que se ve negro en los dientes es algo malo, ¿verdad? Entonces no está indicado en todas las situaciones, pero en algunos pacientitos con condiciones especiales podríamos usarla, o pacientes que son muy inquietos o son muy bebecitos y no quieren someterlos a anestesia general, son como características donde podemos utilizar este tipo de material. Bueno, este es un fluoruro de amino de plata al 38%. Si ven, el nombre es Caries Stop, que es muy indicativo de que para la caries, o Advantage Arrest, ¿verdad? Un arresto de la caries, que va a frenar la caries, que no siga. Pues las proporciones van desde el 30 hasta el 38%, hay algunos de 42%. Aquí en Guatemala el único que conseguimos es uno que se llama, ahorita le voy a decir Smart, no sé cómo, no me recuerdo el nombre, pero ahorita lo voy a decir. Bueno, solo vamos a ver las indicaciones y consideraciones importantes de este tratamiento. ¿Sí? En pacientes con hipomineralización incisivo-molar, si ustedes estudian bien esta condición, son dientes que son muy sensibles, ¿verdad? Como no hay una lesión de caries, es probable que no vaya a quedar pigmentado el tejido, ¿sí? Por la plata. Porque cuando el material entra en contacto con material orgánico en el diente, es cuando pigmenta. Pero si es en el material inorgánico, no vamos a tener mayor pigmentación. ¿Sí? Entonces, si son pacientes con este tipo de sensibilidad, podemos utilizar, ¿verdad? O porque algunos pacientes con este tipo de condición se empieza a destruir el esmalte y la dentina empieza con lesión de caries. También lo podemos poner y nos sirve de doble propósito: frenar el proceso carioso y la sensibilidad. Pacientes que no pueden tolerar tratamientos invasivos, que serían pacientes muy grandes, pacientes con condiciones especiales o capacidades especiales, o pacientes muy pequeñitos, ¿verdad? 2, 3 años y tienen unas caries rampantes terribles, ¿verdad? Y que a veces los papás no tienen acceso a que los puedan tratar con anestesia general o que no colaboran en la consulta.
el resultado, lo oscuro que les decía. Y pues si contacta la piel, les va a crear un tatuaje por la pigmentación que la plata pueda generar. ¿Verdad? Igual que la amalgama de plata puede generar un tatuaje. Aquí tiene puntos más de plata, entonces nos puede crear una pigmentación. Voy a ver si nos carga este video, fíjense, porque ayer no nos cargó. Pero igual lo van a tener ahí en la presentación de la plataforma. Bueno, vean cómo es la aplicación. Es un video cortito. Vean cómo le protege con So this is just to prevent any staining on their face, because if the silver gets on there, it will be like a temporary tattoo, or it'll come off within a couple of days, a week, just depending on her, how fast her skin cells turn over. You're so good. Can I see your cute little teeth? Yeah. You're the best. Let's see them. There they are. Okay, we're going to dry them off. Can't let them big. It's almost like they're stained with whatever candy or something that she has. You're going to dry it here. I'm going to dry your teeth. Carry it in. Have it here. Tickle, tickle. You're doing so good. La colocación es poner el microaplicador, que es una Have to make a brush. You're still doing the day. Good job. y eso es suficiente para una aplicación. Hay pacientes que de repente necesitan una nueva aplicación. So now see how I have to when you're brushing your teeth at night, just look up there and look for any pimples or inflammation that would indicate an abscess, because these two are pretty severe, but we might be able to get them to, it's worth a try. And then in 2 to 4 weeks, come back and we'll do this again, and I can put a material over these holes called glassiola. It'll help mask some of the dark color, and then it'll also help her tooth to heal. And hopefully we can save these front teeth. But you'll be adorable regardless. We'll start the timer just for 1 minute. It's gonna be 1 minute. See how it's starting to turn color already? So once it gets exposed to light, it'll really kind of, oh, you're so sweet. The best little baby. Is she always this good? She's good. She likes to put her toothpaste next to me. She does like candy. Who doesn't, right? I like candy too. Good girl. So we're just gonna wait 1 minute. And then I'm gonna put something on your tooth. And then I'm gonna rub it up. Good girl. One more second. So this is her fluoride treatment. I'm just going to paint it over her teeth when we're done here. Let me do your other teeth first. Oh, it's good. Can I get some more of the varnish, please? Thank you. You're the best. Can you open really big? So you can actually skip brushing your teeth tonight because the varnish will still be. Regresamos aquí. Entonces aquí está el protocolo de lo que hicieron ahí, ¿verdad? Colocar de 1 a 3 minutos, secar el exceso y la aplicación se puede poner de 4 a 6 semanas, ¿verdad? Dependiendo del caso de cada paciente, la profundidad de las lesiones y si sigue con molestias. Doctora, disculpe, y en cuanto, bueno, acaba de decir que dependiendo de cómo va avanzando el paciente, pero ¿cuánto sería como un máximo para decir ya no vamos a aplicar esto? No, si
si la pigmentación está oscura totalmente, ya no hay necesidad, ¿sí?, de volver a aplicarlo. Por eso les digo, tienen que ver cómo va evolucionando su paciente. Ahora me perdí aquí. Bueno, aquí está la que les decía, miren, este es el Rivastar, es el nombre de que tenemos aquí en Guatemala, ¿sí? Este tiene la característica de que tiene yoduro de potasio, que es el frasquito verde, aparte del fluoruro de amino de plata, el yoduro de potasio. Entonces lo que hace es que después de que ustedes ya secaron el exceso del fluoruro de amino de plata, colocan el yoduro de potasio y va a reducir esa pigmentación negra. Ya no se va a quedar negro, se va a quedar un poquito más. Bueno, entonces pelea menos con esas cuestiones estéticas de los papás, ¿verdad? Que ni son de los niños, son de los papás. Muy bien, entonces estamos ahí con esas técnicas y vamos a ver ahora esta técnica SMART es como un complemento, que hay cavidades en las que pueden ustedes hacer uso después de poner el fluoruro de amino de plata, incluso con el fluoruro de potasio. Si hay cavidades donde pueda retenerse comida, como en esta, pueden obturar con ionómero de vidrio, que podría ser en una segunda cita, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ponen fluoruro de amino de plata y después colocan ionómero de vidrio para sellar esa cavidad, entonces se le llama una técnica SMART, ¿sí? Poner una restauración de zonas. ¿Sí? Al hacer eso se luego se quita lo negro El yoduro de potasio sí lo quitan al momento, lo oscuro. Entonces sí está como un material mejorado. Y ese es el único que tenemos aquí en Guatemala. Pero, o sea, usted dijo que después la técnica SMART se coloca encima el ionómero. Eso le quita lo oscuro a lo de la plata. Lo va a camuflajear un poco. El objetivo no es quitar lo oscuro, sino es tapar esas cavidades para que no retengan algo. Pero se va a quedar por siempre así. No, porque les digo que el fluoruro de amino sí, o sea, ahorita utiliza la pieza, pero después pueden reemplazar con el calor tercero, una forma estética, ¿verdad? Para mejorar la pieza. Por eso les digo, este tipo de tratamiento se usa en jornadas, en pacientes con difícil manejo, ¿verdad? O sea, en un paciente que colabora, pues se hace una reservación, ¿verdad? Con otro tipo de material, para no causar esos inconvenientes. Bueno, esta es una técnica de microinvasión, ¿sí? Aquí sí vamos a invadir y es que vamos a quitar solo la dentina infectada que les decía, ¿sí? Se llama tratamiento restaurador traumático en español y en inglés sus siglas son ART, que es a Traumatic Restorative Treatment, ¿verdad? Y el otro es el español. Entonces aquí lo importante es que ustedes, bueno, esto es una propuesta innovadora, ética, humanista, es lo que les decía que usaba mucho en jornadas. Aquí el Ministerio de Salud lo hacía mucho, llevaban comunidades móviles a las escuelas y daban los niños y solo con cucharilla, sin anestesia, sin aislar, con cucharilla removían toda la lesión de caries y de ahí yo no me lo digo, ¿verdad? Pero lo importante aquí es primero que sepamos que no hay problema vulvar. Segundo, que eliminemos la lesión cariosa en toda la periferia, en todas las paredes, para que el material selle bien. Solo vamos a dejar la dentina afectada en el piso de la cavidad, ¿verdad? En el piso de la lesión, porque eso es lo que va a remineralizar y va a convertirse en una dentina terciaria, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, se remueve el tejido. Ay, no. Ya solo están como 3 diapositivas. Bueno, entonces esto es lo que les decía. Se remueve el tejido altamente infectado. Que la dentina infectada es de aquí para arriba, ¿vean? Dentina contaminada y tiene 2 zonas. Zona necrótica, que es la más externa, la que está en contacto con toda la cavidad oral,
y la zona contaminada, que son suaves, ¿verdad? La consistencia de esa dendrina es suave. Aquí la dendrina afectada, que nosotros conocemos como afectada, tiene el nombre de dendrina desmineralizada. Tiene dos zonas, una zona desmineralizada y la zona translúcida. La zona translúcida es la que está más cercana a la pulpa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la dendrina que tenemos que dejar para promover esa remineralización, porque está desmineralizada pero no afectada, ¿sí? Entonces, basándonos en esto, ustedes van a poder revisar, pues van a ver cómo se resuelve todo esto. Entonces, tenemos que conseguir un sellado cavitario efectivo, por eso les decía que las paredes se tienen que quedar bien limpias. Si lo podemos hacer en nuestros consultorios, incluso podríamos pasar una fresita en todas las paredes, ¿verdad? Sin tocar el fondo, y lo demás solo con cucharilla. Si ustedes se dan cuenta, a veces esta dendrina afectada cuando hacemos una amalgama se remueve todo eso, porque la amalgama no es un material bioactivo. Entonces necesitamos que quede bien limpio. Y esa dendrina afectada ya es más durita, que hay que removerla a veces con una fresita redonda de baja velocidad, ¿verdad? Pero con la cucharilla ustedes van a levantar esta dendrina infectada y se va a salir como que fueran hojuelas de cereal, ¿sí? Así como cascaritas. Van a ir saliendo y solo con el corte de la cucharilla es suficiente. Vamos a ver, creo que tengo un video por ahí para que lo vean. Solo vamos a ver las indicaciones. Estamos utilizando atención a bebés, en preescolares, en jornadas también, en niños que tienen un mal comportamiento o individuos que están así por multitudes como en esas jornadas que les digo del Ministerio de Salud, ¿verdad? Se puede hacer en dientes deciduos o en dientes permanentes, solo hay que ver, muy importante que no haya lesión pulpar o que no haya alguna afección. Lesiones cariosas que estén en dentina y los signos y síntomas que nos pueden indicar que hay una lesión pulpar son estos, ¿sí? Un dolor espontáneo, que hay una fístula, que hay inflamación periodontal, movilidad, en una radiografía una radiolucidez apical, ¿verdad? O que ya tenga una reabsorción grave, entonces pues ya avanzada, ¿verdad? Entonces todo eso son signos y síntomas que van a hacer que no apliquemos esta técnica. El video, creo que lo podemos poner. Vean esta. Hola.
O sea que la resina no es tan compatible con los dientes primarios. No, fíjense que no, y todo es precisamente porque ¿se acuerdan que les dije que la cantidad de resina es más pequeñita? O sea, las diferencias morfológicas y anatómicas nos hacen tener todos estos cuidados, porque como es más pequeñita, imagínense los puntitos dentinarios son grandes, en la zona medio-dentinaria y van reduciendo, pero no tienen una extensión tan grande de la dentina, entonces la dentina intermodular es muy poca. Entonces, ¿dónde hacemos el grabado ácido nosotros? En esa dentina intermodular, ¿verdad? Para que se pueda adherir el material. Entonces, tenemos problemas de adhesión con la resina. Eso lo vamos a ver en otra clase, pero esa es la razón por la que no recomendamos resinas en piezas primarias. Doctora, ¿y en el EPS se hace resina? Pues eso es lo que reñimos un poquito entre ellos y nosotros, porque nosotros les enseñamos todo esto que debería de ser y ellos les dan resina en el EPS. Entonces es mejor poner amalgama o una alternativa de amalgama y no resina, ¿verdad? A menos si hay algunas indicaciones específicas para hacer resinas en piezas primarias, que yo se lo voy a dar en la próxima clase, que sí se pueden hacer, pero tienen que tener algunas condiciones especiales. Bueno chicos, entonces miren, respecto a lo del tique de goma, primero nos terapeamos nosotros para ver que no es nada complicado, porque a veces nos estresamos con la puesta de tique y nos tardamos hasta 1 hora en volver. Entonces traten de practicar, hacer las cosas bien, saber bien todos los principios para que no tengan ninguna complicación, porque si ustedes no aceptan, el paciente se va a sentir seguro de que ustedes no están dudando, que no están errando en las grapas, todo. Entonces el paciente también va a tener una buena aceptación. Vean aquí, le dan una demostración a la nena. Creo que en la presentación busquen, porque hay ventanitas donde abren videos que pueden complementar cómo son las técnicas. Hay 2 técnicas de colocación de tique de goma. Una donde ponen montado el tique con el arco y la grapa de un solo, y hay otra técnica en la que se monta la grapa y después se le pone el tique y después el arco de chón. Eso lo vamos a practicar en la clínica o incluso en el laboratorio, porque van a tener que aislar las piezas que vamos a trabajar. Bueno chicos, entonces tenemos una... ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí tenemos una tarea pequeña de aquí para el viernes, ¿sí? Escaneen este código, si no tienen internet ahorita, háganlo en casa, en el material de lectura que les puse, en la plataforma. En la ruta de aprendizaje, ¿siguieron la ruta de aprendizaje? Ahí donde dice un material de lectura. El material de lectura tiene un código para entrar, es un patio, ¿sí? Y ahí están todos los documentos, los artículos, los videos, y al final está la actividad esta, ¿sí? Para entrar a esta actividad tienen que poner este código, ¿sí? Porque tiene un código. ¿Qué van a hacer aquí? Van a grabar un video en el que ustedes aparezcan, el video esté en menos de 1 minuto, 1 minuto es el máximo, donde ustedes se presenten, digan su nombre y respondan a 2 preguntas. ¿Qué es la odontología de mínima invasión, de mínima intervención y por qué es importante?